Hola a todos. Bueno, vamos a empezar el módulo 3. En el módulo 3 vamos a hablar sobre qué es una base de datos, qué es la denormalización, vamos a entender correctamente qué es el modelo dimensional, qué es una tabla de hechos o fact table, vamos a ver también qué es una tabla maestra y vamos a ver mapas para poder diseñar el modelo de datos correctamente. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es la normalización de una base de datos? La normalización de una base de datos es un proceso de diseño que sigue una serie de reglas. Entonces, el objetivo de normalizar es para reducir al mínimo los datos duplicados. Al hacer un buen diseño, ¿vale? Va a ser fácil editar y mantener el modelo. Un modelo de base de datos es un modelo vivo, porque siempre habrá cambios. Por ejemplo, en un negocio, pues se pueden añadir registros, se pueden quitar registros, añadir tablas, quitarlas. Entonces se dice que es un modelo vivo. Entonces también vamos a ser capaces de hacer operaciones difíciles dentro de la base de datos sin crear información inconsistente y además sin hacer cambios en la base de datos, vamos, en el modelo de la base de datos. Es importante hacer un buen modelamiento de datos, porque tenemos dos retos. El primero, entender correctamente la información que analicemos. Y el segundo, que cuando tengamos que afrontar un desarrollo, los datos de origen no siempre van a estar correctamente estructurados. Vamos a ver la primera forma normal. La primera forma normal dice que la tabla debe de tener registros únicos, registros que no se dupliquen, que no debe de haber columnas repetidas. Eso no quiere decir que haya columnas con el mismo nombre, sino que haya diferentes columnas que hagan referencia a lo mismo. Y tampoco se deben de repetir grupos. Bien, vamos a ver la primera forma normal. Aquí tenemos este cuadro, donde tenemos el ID de empresa, nombre de la empresa, la ciudad donde está la empresa, y el contacto 1, contacto 2 y contacto 3. Quiere decir que la empresa 1 tiene 3 contactos, que la empresa 2 tiene un contacto y que la empresa 3 tiene 3 contactos, pero donde pone contacto 1 hay 2 nombres y esto habría que separarlo. Otra de las cosas que hemos dicho es que los grupos no deben de repetirse. Si se dan cuenta, aquí pone contacto, contacto 2 y contacto 3. Es lo que dijimos, no es que tengan el mismo nombre, pero todas las columnas hacen referencia a lo mismo, ¿vale? A los contactos. Y eso hay que ponerla en una sola columna. Bien, lo primero que tenemos que hacer es sacar fuera los datos de la empresa. Es decir, nosotros tenemos que dejar los contactos aparte y sacamos solamente lo que es el ID de empresa, la empresa y la ciudad. Y ahora en otra tabla, ¿vale? A los comerciales le vamos a asignar un número que será su ID. Y entonces, si antes, si recordáis, Yolanda y Luis, que estaba en el contacto 1, ahora Yolanda tiene el código 6 y Luis tiene el código 7. Entonces, a la empresa 1, Transportes Jaime, que tenía asignado Jaime, Miguel Ángel y María, pues ahora igualmente lo tiene asignado, pero tiene un ID, 1, 2, 3. La empresa 2 tiene asignado el comercial 4 y el 5. Y la empresa 3 tiene asignado el comercial 6 y 7. Entonces, la primera forma normal, ¿vale? Nos obliga a que si tenemos varias columnas que hacen referencia a lo mismo, pues primero nos hace falta dividir la tabla en dos, como hemos hecho aquí, y después estas columnas convertirlas en una. Y para convertirla en una lo hacemos poniéndolo de forma vertical y asignándole, por ejemplo, en este caso, a cada contacto un ID. Si por ejemplo aquí sigue, por ejemplo, pone teléfono 1, teléfono 2 y teléfono 3, pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Coger esos 3 teléfonos, hacer una columna que se llamará teléfono y ahí va a colgar los teléfonos que hayan sido dados de alta e igualmente se le asignará un ID. Bien, vamos a ver la segunda forma normal, que nos dice que un campo depende completamente de la llave primaria. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, nosotros tenemos la tabla de empresas, donde tenemos el ID de empresa, la empresa y la ciudad. Pero nosotros podríamos tener otra tabla con la ciudad.
donde podríamos poner el código postal de la ciudad, el estado, la ciudad, y a cada campo asignarle un código. Entonces aquí lo que vamos a tener es una relación. En este caso vemos que la ciudad depende completamente del ID de empresa, lo que quiere decir que en este caso no se estaría cumpliendo la segunda forma normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que partir esta tabla en dos, donde en una va a estar el ID de empresa, la empresa y el ID ciudad. Y en otra va a estar el ID ciudad y la ciudad. Entonces, ahora ya la ciudad no depende de la tabla ID empresa. Entonces, aquí lo que hacemos es poner el código de la ciudad a la que corresponde. Y ahora ya esta tabla es independiente. Y podríamos inclusive añadir más campos donde podríamos poner número de habitantes, estado, en fin, cualquier característica que a nosotros nos interese. Pero ya esta tabla es totalmente independiente de la tabla empresa. Vamos a ver la tercera forma normal. Esta norma dice que un campo que no sea llave no puede depender de otro campo que tampoco sea llave. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde tenemos el ID factura, el precio de la unidad, la cantidad y el total. El total se calcula multiplicando el precio de la unidad por la cantidad. Entonces, esta columna depende de estas dos columnas que no son llave primaria. Entonces, quiere decir que la columna total la podemos quitar porque se calcula. Entonces, esto es lo que significa la tercera forma normal. Esta tercera forma podemos decir que es la menos utilizada, porque quizás sea la manera más brusca de tratar los datos. Entonces, es la que menos se suele utilizar. Terminamos aquí este tema.